Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, la idea es que en este rato que vamos a compartir juntos repasemos algunos conceptos principales relacionados con energía y cambio climático. Y puntualmente la idea es que veamos los siguientes temas. Primero, entender por qué, digamos, a la energía o al sector energético se le echa gran parte de la culpa sobre la génesis del cambio climático. En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que pasó a nivel internacional con las negociaciones climáticas internacionales, de qué manera se le ha venido intentando dar respuesta al problema del cambio climático. Después vamos a ver el Acuerdo de París y los compromisos climáticos que ha asumido la Argentina en el marco de la firma del acuerdo. Y por último, vamos a meternos un poco en lo que son los precios al carbono, tratando de entender parte de la respuesta que le intenta dar la economía al problema del cambio climático, buscando equilibrar ciertas distorsiones que hay en los mercados, fundamentalmente que las emisiones de gases de efecto invernadero no tienen un precio de mercado. Entonces, ¿de qué manera, introduciendo un precio al carbono, es posible equiparar y restablecer digamos, como la lógica que los sistemas de precios deberían tener, reflejando todos los daños que las emisiones de gases de efecto invernadero generan cuando se emiten y van a la atmósfera? Y vamos a ver después el impuesto al dióxido de carbono argentino en perspectiva comparada con impuestos al CO2 que han incorporado otros países de la región, puntualmente Chile, México y Colombia. Entonces, energía y cambio climático. Como muchos de ustedes deben saber, el clima global está determinado por factores tanto naturales como humanos. Los factores naturales son básicamente el ciclo solar de 11 años y el llamado efecto invernadero, que afectan de manera natural el balance de energía absorbida y emitida por la Tierra. El efecto invernadero, lo que es en realidad, es una condición natural que tiene el planeta Tierra y que es de hecho lo que lo hace lo suficientemente cálido como para ser habitable, es un efecto de trampa de calor provocado por la concentración de gases naturales en la atmósfera, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono. Pero ¿qué es lo que pasa? Las actividades humanas generan mayores concentraciones de gases de invernadero, provocando lo que se llama el efecto invernadero aumentado. Y acá viene el problema por el cual entra el sector energético en escena. Casi 3/4 parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son energéticas. Provienen de la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad y calor, transporte, industria manufacturera y construcción. Entonces, para entender un poco más, empecemos, miren por favor, de derecha a izquierda, ¿no? Empezando por donde dice emisiones. El principal gas que se dice antropogénico, o sea, producido por el hombre, es el dióxido de carbono y que proviene de la quema de qué combustible. Y vamos hacia la izquierda: petróleo, gas natural y carbón. ¿Para qué? Para la producción de combustibles y para la producción de electricidad. ¿Para alimentar qué? Motores, calderas, ¿en qué equipamientos? En autos, en camiones, en artefactos domésticos, en maquinarias. ¿En qué sector? Transporte, sector residencial, sector industrial. ¿Para proveer qué servicio? Movilidad, carga, calefacción, otros bienes y servicios e industria de la construcción. También el dióxido de carbono proviene de actividades que se llaman cambio en el uso del suelo, que esto básicamente es cuando hay avance en la frontera agropecuaria sobre bosques nativos. Pero después existen 3 gases fluorados que se consideran dentro de los 6 gases de efecto invernadero considerados en el protocolo de Kioto, que es dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, y estos 3 gases industriales fluorados, que uno es el PFC, perfluorocarbonos, los HFC, hidrofluorocarbonos, y el hexafluoro de azufre. Y estos gases, que si bien la participación es pequeñita, como pueden ver en la franja chiquita en gris bien a la izquierda, provienen fundamentalmente de procesos industriales. Después además tenemos emisiones de óxido nitroso que básicamente provienen del uso de fertilizantes nitrogenados en el sector agrícola para generar alimentos. Y por último tenemos el metano, que proviene fundamentalmente del manejo de residuos. Entonces, para tratar de entender cuál es la economía que está detrás de las emisiones energéticas, o en general de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que mirar los drivers, es decir, las principales fuerzas motrices que determinan las trayectorias de gases de efecto invernadero. El primero es el cambio demográfico, la población. El segundo es el desarrollo social y económico, el nivel de PBI y el PBI per cápita, PBI por habitante.
y por último, la rapidez y la dirección del cambio tecnológico. Entonces, las próximas dos filminas grafican esta idea. Fíjense, por favor, la tendencia creciente en todas las variables que la vamos a mostrar y cómo se aceleran a partir de 1950, que lo ven ahí con una línea punteada. Fíjense el aumento exponencial a partir de 1950 de la población, del Producto Bruto Mundial en términos reales, de la inversión extranjera directa, de la población urbana, del uso primario de la energía, del uso de fertilizantes, de las grandes represas hidroeléctricas, del uso de agua, de la producción de papel, del transporte, de las telecomunicaciones y del turismo internacional. Y fíjense el correlato que esta gran aceleración ha tenido, y también fundamentalmente a partir de los años 1950, en los equilibrios de los sistemas del planeta Tierra. Fíjense lo que ha pasado con el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, en las concentraciones de óxido nitroso, de metano, de ozono estratosférico, cuál ha sido la pérdida de ozono estratosférico, el aumento de la superficie terrestre y también de la superficie marina, la acidificación de los océanos, la pérdida de bosques tropicales y en general la degradación de la biosfera terrestre. Cuando miramos más en profundidad de lo que subyace, lo que está detrás de las emisiones de dióxido de carbono en el sector energético, lo que vemos es que hay una alta correlación con la actividad económica. Fíjense por favor en este gráfico que vemos desde los años 1890 hasta en la actualidad cómo ha habido una tendencia fuertemente creciente en todas las emisiones de dióxido de carbono relacionados con el uso energético, con consumos energéticos, pero fíjense que hay caídas en toda esta tendencia creciente y fundamentalmente cuando se dan. En la Gran Depresión de 1929-1930, fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, primero y segundo shock petrolero, disolución de la Unión Soviética y la gran crisis económica global que tuvo lugar en 2008-2009. Y fíjense también lo que está pasando este año con las emisiones de dióxido de carbono y la pandemia. Lo que se espera es que para el año 2020 la caída interanual de un año para el otro en las emisiones de dióxido de carbono equivalente, es decir, de todos los gases a nivel mundial, se reduzca un 7% con respecto al año anterior. ¿Y acá qué pasa? Esta reducción de un 7% anual está en línea con lo que se necesitaría para no sobrepasar los 2 grados centígrados de aumento de temperatura, que es, digamos, el límite ecológico que propicia la comunidad científica internacional respecto de qué es lo que sería el límite de aumento de temperatura lo suficientemente seguro para no tener efectos devastadores en el planeta. Incluso los 2 grados centígrados están cada vez más en duda y de hecho toda la comunidad científica, la mayor parte, está impulsando la agenda para que el límite sea de 1.5. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que este año nos mostró la pandemia fue un poco una evidencia empírica de que qué es lo que se necesita, la dimensión, la magnitud astronómica del esfuerzo que tenemos que hacer para lograr reducciones del 7% en un año. O sea, el mundo tiene que estar parado, todos tenemos que estar adentro de nuestras casas, no tiene que haber vuelos internacionales, la producción industrial tiene que estar trabajando al mínimo en actividades esenciales. O sea, para lograr los resultados de reducción de emisiones que serían compatibles con los límites del Acuerdo de París, el mundo tiene que estar parado. Obviamente se imaginan cuál es el gran desafío que tenemos como humanidad, poder lograr estas mismas reducciones de emisiones todos los años, pero sin medidas de confinamiento ni recesiones profundas. ¿Qué es lo que ya estamos observando con respecto a los impactos del cambio climático y qué es lo que se puede esperar? El cambio climático se manifiesta fundamentalmente a través de cambios en 3 variables, o sea, cambios en la variabilidad histórica de temperaturas, precipitaciones y aumento del nivel del mar, fundamentalmente por deshielo de glaciares. Todo esto impacta sobre ¿qué? Ciudades, infraestructura, salud humana, biodiversidad, zonas costeras, seguridad alimentaria y agricultura, bosques, recursos hídricos. Lo que ya venimos observando desde ya el siglo XIX es un aumento sostenido en los niveles de temperatura, aumentos en el nivel del mar, cambio en los regímenes de precipitaciones. Esto significa que en algunos lugares llueve menos y en otros lugares llueve más. Un aumento en la acidificación de los océanos, una reducción de la cobertura de hielo del océano Ártico.
Entonces lo que tenemos es que básicamente ya hay evidencias de cambios en el clima que se manifiestan en acidificación de los océanos, como ya vimos, aumento significativo de la concentración de dióxido de carbono atmosférico, aumentos en el nivel del mar, aumento de la temperatura promedio en más de 1 grado desde finales del siglo XIX, y todo esto impacta ¿en qué? Reduce la disponibilidad de recursos de agua dulce, hay riesgos de cambios irreversibles en los ecosistemas terrestres, acuáticos y continentales, hay mayores riesgos y impactos manifestados de inundación y erosión en sistemas costeros y zonas bajas, se pone en riesgo la seguridad alimentaria debido a los impactos negativos sobre la producción, fundamentalmente de trigo, arroz y maíz en regiones tropicales y templadas, se agravan los problemas de salud y aumentan las enfermedades infecciosas, fundamentalmente las enfermedades vectoriales, es decir, transmitidas por vectores, como pueden ser las ratas o el mosquito, por ejemplo, la incidencia del dengue aumenta cuando aumentan las temperaturas, y aumenta el número de personas desplazadas, aumentando indirectamente el riesgo de conflictos. Además, con todo esto, ¿qué es lo que sucede a nivel humano y al tipo de vida que estamos acostumbrados a tener? Hay daños crecientes y puede haber daños peores a medida que pasa el tiempo sobre infraestructura crítica, tanto energética como infraestructura de transporte y también infraestructura de información. Por ejemplo, afectando la red física de Internet. Por ejemplo, cables que pasan bajo tierra, de repente en zonas que se vuelven más inundables. Entonces, lo que sucede es que el cambio climático se lo manifiesta también como un problema geopolítico, porque multiplica los conflictos y la inestabilidad a nivel internacional. Lo que tiene que ver con la seguridad internacional, lo que se espera es que haya cada vez más conflictos por acceso a recursos vitales, alimentos y agua, y a recursos energéticos, en un contexto, pensemos, de permanente aumento demográfico que se vería agravado por mayores sequías y o inundaciones, dependiendo el lugar del mundo en el que nos situemos. Esto amenazaría la seguridad alimentaria mundial, intensificaría las crisis alimentarias, las crisis humanitarias y aumentaría el riesgo de las poblaciones más vulnerables, podría aumentar el riesgo de epidemias, intensificaría las migraciones masivas debido a desastres naturales, lo que se llama refugiados climáticos, que cada vez se ve más, habría impactos crecientes sobre la economía, el comercio y las cadenas de suministro, se exacerbarían las situaciones de inseguridad preexistentes, especialmente en estados y regiones con instituciones frágiles y que ya tienen conflictos preexistentes, tanto raciales como religiosos y económicos, y podría haber cambios en las ventajas comparativas entre naciones, afectando las relaciones de poder. Para ejemplificar esto, no sé si se acuerdan de la película El día después de mañana. ¿Se acuerdan que la película, obviamente situada en Estados Unidos, tenía lugar por una gran glaciación por efecto del cambio climático que congelaba a todo el país? Esto ecológicamente podría suceder porque si bien ahora la manifestación del cambio climático es un aumento en las temperaturas promedios y extremas, lo que puede pasar es lo que se llama un efecto de retroalimentación. Es decir, que un poquitito de calentamiento dispare mecanismos que hagan que el clima global enloquezca y que se entre en una carrera desenfrenada hacia el caos climático. Por ejemplo, si aumentan las temperaturas, se deshielan los glaciares, como por ejemplo si se deshiela Groenlandia y toda esa masa de agua dulce entra a los mares, puede afectar y disolver las corrientes marinas, que las corrientes marinas son como si fueran cintas transportadoras que llevan calor desde los trópicos hacia el norte. Entonces, si Groenlandia se deshiela porque hace mucho calor y toda esa masa de agua fría entra, por ejemplo, dentro de la corriente cálida del Golfo que lleva agua cálida hacia el norte, Europa se congela, Estados Unidos se congela. Entonces, ese es el evento que toma esta película, pero lo que es interesante para ilustrar el tema de cambio en las relaciones de poder y geopolítica, que no sé si recuerdan que hay una escena en donde millones de norteamericanos intentan cruzar ilegalmente la frontera con México, y México dice que abriría las fronteras, pero con la condición de que se le condone la deuda externa a toda América Latina. O sea, de repente puede haber eventos climáticos que hoy son impensados, pero bueno, tantas cosas eran impensadas hasta febrero, ¿no es cierto? Donde efectivamente sucedan cosas que hagan que las relaciones de poder cambien y que países que hoy quizás están en una periferia pasen a estar en alguna situación climatológica más favorecida y pasen a ser quizás centros de poder que hoy en el presente no lo son. Entonces, repase, ¿quién emite? Hay dos maneras de mirar el problema.
como mínimo. Pero bueno, la clásica es o miramos una foto o miramos la película. Cuando miramos la película y miramos las emisiones históricas, claramente los responsables son los países industrializados, países avanzados o como sea que queramos llamarlos. Estados Unidos, Europa y la ex Unión Soviética son los principales emisores históricos. Pero cuando miramos las emisiones corrientes, es decir, sacamos una foto a cada año, qué es lo que pasa, quiénes son los países que más emiten, lo que vemos es que un país como China ya pasó a ser el primer emisor mundial, superando incluso a Estados Unidos y Europa, que países como la India tienen emisiones similares a Rusia y Japón, y que otros países, como por ejemplo Indonesia, México, Brasil o Sudáfrica, tienen emisiones parecidas a Australia o a Canadá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una participación creciente de los países en desarrollo en las emisiones globales, pero la responsabilidad histórica de los países industrializados en la génesis del cambio climático es indiscutible. Pero, sin embargo, la participación de los países emergentes, como decíamos, es creciente y en cuanto a las emisiones futuras, se espera que 3/4 parte del aumento en las emisiones en los próximos 15 años provenga fundamentalmente de países emergentes, 2/5 solamente de China. Entonces, esto es un poco lo que explica el corazón de las discusiones que han habido desde antes de la década de los 90 en las negociaciones climáticas internacionales, tratando de que todos los países se pongan de acuerdo, primero en ver quién tiene la culpa de las emisiones, y eso porque es importante. Porque el que tiene la culpa de las emisiones es el que debería pagar por las reducciones. Entonces, esta disputa de que la responsabilidad histórica es de los países desarrollados, pero que los países en desarrollo tenemos cada vez más participación y que también tenemos que hacer algo, es un poco lo que explica todo el hilo de discusión, el corazón de las negociaciones desde que comenzaron, como decíamos, antes de los años 90. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que hace el cambio climático es que desafía no solamente temas ambientales o temas ecológicos, sino que desafía los actuales modelos de crecimiento económico basados en combustibles fósiles. Requiere un nivel de cooperación mundial sin precedentes porque todos los países, vamos a tener que encontrar caminos hacia un futuro bajo emisiones para no sobrepasar los 2 grados centígrados de aumento de temperatura respecto de los niveles preindustriales. 2 grados centígrados o no sobrepasar 1,5 grados centígrados. El último informe del IPCC, el IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que sería como el brazo científico técnico de Naciones Unidas que analiza temas climáticos, lo que dice es que para no superar los 2 grados centígrados, el mundo deberá volverse, tarde o temprano, carbono negativo. ¿Y esto qué significa? Que tiene que haber más absorciones de dióxido de carbono atmosférico, por ejemplo, mediante bosques o mediante los océanos, que emisiones de gases de efecto invernadero. Tiene que haber un punto, por ejemplo, aquí en el gráfico todos los escenarios más o menos concluyen a que en el 2070 debería haber carbono neutralidad. Es decir, que todo lo que se emite pueda ser absorbido en un mismo año, pero que después del 2070 las emisiones tienen que ser menores que la capacidad de absorción natural de todo el planeta. ¿Qué implicancias tiene esto para el sector energético? Para no sobrepasar estos 2 grados centígrados de aumento de temperatura, 1/5 de las reservas de gas, 1/3 de las reservas de petróleo y más del 80% de las reservas de carbón a nivel mundial deberían quedar bajo tierra. Entonces, ¿se imaginan la magnitud de estos desafíos? Primero, porque este imperativo ambiental colisiona ¿con qué? Primero, con la necesidad de desarrollo de las principales economías emergentes y de todos los países en desarrollo del mundo, en general muy dependientes de los combustibles fósiles. Y en segundo lugar, también colisiona con la voluntad de preservar ventajas competitivas de los países industriales avanzados que todavía hoy son los mayores emisores a escala global. Y aparte también nos interpela porque nos plantea dilemas ético-morales y de equidad, porque evitar aumentos de temperatura implica limitar el espacio global que tenemos disponible para seguir emitiendo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo repartimos este espacio remanente de carbono, este presupuesto que nos queda? Porque no podemos sobrepasar determinado nivel de emisiones, porque eso se traduce en un nivel de concentraciones que si superamos cierto umbral
aumentan las temperaturas, porque hay una relación prácticamente lineal entre aumento de las concentraciones y aumento de la temperatura de la superficie terrestre y marina. Entonces, ¿cómo repartimos este espacio remanente de carbono en un planeta que cada vez va a tener más habitantes y que va a tener niveles promedio de bienestar cada vez más elevados? Todas estas preguntas se han intentado responder o lograr de alguna manera que todos los países del mundo nos pongamos de acuerdo en negociaciones que se han venido dando en el marco multilateral de negociación de Naciones Unidas. Se puede decir que todo empezó en la década de los años 70, cuando el medio ambiente se introduce en la agenda política internacional a partir del llamado de la comunidad científica que empieza a observar que venían ya manifestándose cambios en el clima y empieza entonces, o digamos, se intensifican ciertos estudios que ya se venían realizando, se hacen una serie de publicaciones que tuvieron mucha preponderancia, entonces el medio ambiente se introduce en la agenda política internacional porque por primera vez se reconoce que la naturaleza puede ser una limitante para el crecimiento. Sigue pasando el tiempo, se crea en 1988 el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y después de muchas y arduas rondas de negociación, y después de un esfuerzo deliberado de todos los países para acordar un texto, en el 92 se firma la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este fue el primer tratado internacional sobre el cambio climático que lo que buscaba era al menos estabilizar las emisiones de los países industrializados, eran básicamente países de la OECD, en los niveles de 1990. Esta convención marco permite la negociación de protocolos. Es así que entonces, en el 97, se acuerda el protocolo de Kioto a la convención. Este fue el segundo gran tratado internacional sobre el cambio climático y es la primera vez que se introducen límites cuantitativos de emisiones. Estos límites solamente eran para los países de la OECD, que quizás los escucharon nombrar alguna vez, fueron considerados o nombrados desde entonces los países anexo 1, porque eran países que estaban incluidos en el anexo 1 de la convención. El primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto iba a durar entre 2005 y 2008. Entonces, ¿qué pasó? Iba pasando el tiempo, las negociaciones seguían y empezó a haber mucha presión fundamentalmente de Estados Unidos, que Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto, diciendo que no tenía sentido que hicieran todo el esfuerzo, básicamente Estados Unidos y Europa, si los grandes emisores, fundamentalmente China, India, Brasil, Sudáfrica, no hacían algún esfuerzo también, México también dentro de la región. Entonces, continúan las negociaciones hasta que de a poco se va negociando, por ejemplo, en 2011, que todas las partes íbamos a participar de algún otro tipo de protocolo que se iba a firmar en algún momento hacia el año 2015. Es así que finalmente en el 2015 se firma el Acuerdo de París, que entra en vigor al año siguiente. Entonces, ¿qué grandes diferencias hay entre el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París? ¿Y por qué es importante que tengamos esto en mente para seguir conversando sobre lo que vamos a seguir conversando? El Protocolo de Kioto era un acuerdo, se llama top-down, desde arriba hacia abajo, estableció una meta global de que las emisiones globales tenían que ser 5.2% menores respecto de los niveles de 1990, y a partir de esta meta, que si bien ambientalmente no era ideal, era muy chiquitita, por lo menos permitía algún tipo de entrenamiento de todos los países para entender la magnitud del desafío, y luego ese esfuerzo de mitigación se repartía entre los países, en este caso de la OECD, que eran los únicos que tenían compromisos de mitigación. El Acuerdo de París, en cambio, se construyó desde abajo y hacia arriba, bottom-up, es decir, todos los países, incluyendo los países emergentes y en desarrollo, presentamos contribuciones nacionales determinadas, o NDCs, con un compromiso voluntario de cuánto cada país está dispuesto a reducir sus emisiones en función de sus posibilidades. ¿Cuál es el problema? Que cuando sumamos todas las reducciones de emisiones que se lograrían gracias a todos los compromisos de todos los países del mundo, hay lo que se llama una brecha de emisiones. Es decir, hay una diferencia entre las emisiones que serían consistentes con la meta de no sobrepasar 1.5 o 2 grados centígrados y las emisiones proyectadas de acuerdo a las NDCs. Aquí, si se fijan bien abajo, lo que se ve con las líneas verdes es la trayectoria que tendrían que seguir las emisiones globales hasta el año 2100 para no sobrepasar los 2 grados centígrados o, mejor aún, 1.5 grados centígrados.
Pero ¿qué pasa? Si sumamos todas las reducciones comprometidas en las NDCs, llegaríamos a la línea roja. Esto sería equivalente a un calentamiento de 2,4 de casi 3 grados centígrados. Y si ni siquiera se llegan a implementar las medidas de las NDCs, estaríamos en algún lugar entre lo que aquí se ve azul y gris bien arriba en el gráfico. Es decir, llegaríamos a niveles de calentamiento provocados por trayectorias de emisiones que llegarían entonces a niveles de calentamiento de entre 3 y 5 grados centígrados. Entonces el foco ahora, ya que todos los países del mundo estamos subidos al barco de la mitigación, de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París, el foco ahora está puesto en aumentar el nivel de ambición. De hecho, el Acuerdo de París tiene un mecanismo que intenta garantizar esto, y es que cada 5 años los países tenemos que presentar una nueva NDC que tiene que ser un poquito más ambiciosa que la última NDC presentada. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina representa menos del 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y más de la mitad de las emisiones, el 53%, son emisiones energéticas. Fundamentalmente son emisiones de lo que se llama las industrias de la energía, producción de electricidad y calor como actividad principal, fabricación de combustibles sólidos y otras industrias energéticas y refinación de petróleo. Le sigue el transporte, fundamentalmente el transporte terrestre por carretera. Le sigue el consumo de energía en otros sectores, sector residencial principalmente, agricultura, silvicultura, pesca y el sector comercial institucional. Luego, el consumo de energía en la industria manufacturera y de la construcción, fundamentalmente el consumo de energía en la industria del hierro y el acero, y emisiones fugitivas provenientes de la producción de gas natural y del empleo de gas natural. Entonces, ¿qué es lo que se comprometió a hacer Argentina de aquí al año 2030? En general, la mayor parte de las NDCs, al menos de los países en desarrollo y emergentes, se planificaron de esta manera. Primero se proyectó un escenario tendencial, es decir, qué es lo que ocurriría si no se hace nada. El escenario tendencial para Argentina sería lo que aquí ven en el gráfico, hacia el año 2030, en el punto más superior, ¿no? Que serían casi 600 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si Argentina no hace nada, llegaría a esa emisión. Pero Argentina se comprometió a no sobrepasar 483 millones de toneladas. Eso de manera incondicional, es decir, simplemente con esfuerzos propios. Después hay otro compromiso que se llama condicional, que gran parte de los países hicieron esto, que es decir, bueno, si además recibimos apoyo financiero, apoyo para la transferencia de tecnologías, capacitación, asistencia técnica internacional, incluso podríamos implementar otras medidas que nosotros solos no podemos, fundamentalmente por los costos y porque nos faltan tecnologías, que llegaríamos a reducir emisiones, incluso hasta el punto que ven más abajo, que serían unas 369 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero entonces, la meta de Argentina al 2030, de acuerdo a la última NDC que se presentó, que fue una revisión que se hizo en el 2016, es no sobrepasar 483 millones de toneladas. Más del 80% de las reducciones de gases de efecto invernadero previstas en la NDC recaen sobre el sector energético. ¿Y esto cómo? ¿Cómo lo pensaron los países? O en general, ¿cómo se está pensando? Hay una meta. Acá pensé que hubo muchos ejercicios de simulación, muchos también diálogos con actores sectoriales, muchas mesas transversales en todos los países, ¿no? Que el Ministerio de Ambiente tenía que hablar con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Agricultura, como para no comprometernos internacionalmente a hacer algo que después el país no podría llegar a cumplir. Y después la manera de operacionalizar este compromiso internacional se bajaron propuestas de medidas de mitigación en los diferentes sectores. No significa que todas las medidas que están en lo que después se llamaron planes sectoriales, hay planes sectoriales de energía y cambio climático, de transporte y cambio climático, de agricultura, de bosques y cambio climático, pero no es que las medidas son obligatorias, sino que justamente es un plan. Argentina hizo una planificación de cómo se podrían cumplir esos objetivos, intentando bajarlo a medidas completas, y después hay que analizar toda la parte de factibilidad de implementación y de qué instrumentos de incentivo introducir para efectivamente poder llegar a estos resultados. Entonces, en el sector energético,
Los ejes de intervención son oferta y demanda, fundamentalmente 60% por el lado de la oferta, 60% del compromiso que se traduce en medidas en el sector energético recaerían sobre el lado de la oferta y se basan básicamente en qué: generación eléctrica renovable, generación nuclear, corte con biocombustibles, generación hidroeléctrica, un switch a gas en la generación eléctrica, mayor eficiencia en las centrales térmicas y generación distribuida. Y por el lado de la demanda, el eje está puesto en eficiencia energética. Principalmente eficiencia energética en alumbrado público y residencial, una medida fundamentalmente de cambio de luminarias, y eficiencia energética en electrodomésticos y calefones. La gran pregunta ahora, bueno, ¿y cómo logramos las reducciones que son necesarias? Porque entonces vamos desde arriba hacia abajo. Hay un marco de negociación internacional que un poco va intentando como marcar la cancha de los países, pero a su vez la negociación se nutre de lo que los países llevan a negociar. Entonces, un poco hay un ida y vuelta. Los países también van poniendo límites, es decir, no, yo a esto no me puedo comprometer, esto es demasiado, esto tiene muchos costos, ayúdame, transferime, financiame. Y después, entonces, una vez que los países hacen un compromiso, se dan vuelta y dicen, bueno, ¿y ahora cómo implementamos las medidas que operacionalizarían esta meta que nosotros fijamos a través de instrumentos de política climática? Y acá volvemos un poquitito, hacemos un pequeño paréntesis para entender cuál es el marco conceptual, porque aquí es donde entra la economía a intentar ayudar un poco, ¿no? Para la economía, las emisiones de gases de efecto invernadero son lo que se llaman una externalidad negativa. Es decir, un impacto que un agente impone sobre otro, generándole un costo, pero el agente, el que emite, no lo considera dentro de su estructura de costos, porque emitir básicamente es de gratis. Entonces, para la economía, la manera de corregir estas externalidades y lograr que los emisores internalicen los costos de los daños que imponen a la sociedad con sus emisiones de gases de efecto invernadero es introduciendo incentivos, tanto positivos como negativos, zanahorias y garrotes. ¿Y cuáles son estos incentivos? Como decíamos antes, son los instrumentos de política climática. Hay diferentes tipos. Los principales que analiza la literatura internacional son lo que se llaman instrumentos de comando y control, que es cuando un Estado determina, hace una prohibición o establece algún tipo de estándar de tecnología, estándar de performance, y luego va y verifica, controla si efectivamente la empresa está cumpliendo o no está cumpliendo con su límite máximo de emisiones, por ejemplo. Y después están los instrumentos económicos, que lo que buscan es inducir un cambio de comportamiento, pero no prohibiendo directamente o no incidiendo directamente sobre la decisión mediante la obligatoriedad de cumplir con una norma, sino simplemente modificando la estructura de precios relativos. Es decir, cuánto cuesta algo con respecto a otra cosa. La idea de los instrumentos económicos, cuando se piensan como instrumento de política climática, es que todo lo relacionado con petróleo, carbón, gas natural, pase a costar más caro que todo lo relacionado con energías renovables. Estos instrumentos económicos, entonces, que buscan cambiar esta balanza y modificar esta estructura de precios relativos son básicamente los impuestos al carbono, impuestos al dióxido de carbono, el comercio de emisiones. El comercio de emisiones son esquemas en donde el regulador determina límites máximos de emisión para las empresas y digamos como que les reparte papelitos. Vos podés emitir 100, vos podés emitir 100 como máximo. Si una empresa se pasa y le resulta demasiado costoso cambiar todas sus maquinarias y todos sus procesos industriales para reducir emisiones, puede ir a un mercado y comprarle permisos que le sobraron a otra empresa. Lo que hace el comercio de emisiones es generar un incentivo para la innovación permanente, para que las empresas entiendan que si logran reducir emisiones y les sobran permisos, si la demanda es alta, el precio del permiso sube y la empresa tiene una ganancia adicional por salir a vender permisos. Y encima la empresa se volvió más verde porque está produciendo más limpio. Otro instrumento económico son los subsidios, por ejemplo, las tecnologías más limpias. Después hay otro gran paquete de instrumentos, como por ejemplo el etiquetado, las certificaciones, la difusión de información, que aquí lo que buscan es diferenciar determinados productos que son más verdes con respecto a otros. Y también hay otros instrumentos
como por ejemplo los pagos por servicios ambientales o el financiamiento basado en resultados, que en lo que se basa es en el reconocer los servicios ecosistémicos que prestan ciertos ecosistemas, valga la redundancia, como por ejemplo un bosque, y se le paga a una comunidad para que no deforeste y que mantenga el bosque en pie, reconociendo el valor que tiene el bosque. Lo importante es que no es que existe un único instrumento que nos va a salvar y que, porque ese instrumento es superior a todos los demás, sino que todo depende de qué criterio de evaluación se prioriza, es decir, con qué anteojos miremos los instrumentos y qué resultado de política prioritario queramos alcanzar. Por ejemplo, si lo que buscamos es la efectividad ambiental, es decir, no sobrepasar determinado límite de emisiones, y claramente los instrumentos de comando y control nos van a garantizar que se cumple ese objetivo, porque yo pongo una normativa y voy y verifico si se cumple o no. El problema si yo pongo un impuesto es que quizás las empresas eligen pagar el impuesto, pero seguir emitiendo, porque les resulta más barato pagar el impuesto que reconvertir toda su industria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo juego con un instrumento económico, puede ser que no alcance mi objetivo ambiental. Otro criterio que yo puedo tener de política que puede ser prioritario es la factibilidad de implementación. Es decir, bueno, está bien, pero ¿qué es más factible? Que las empresas acepten que un impuesto, que acepten un esquema de comercio de emisiones, que acepten algún otro tipo de esquema voluntario, que acepten un esquema de certificado, un esquema de etiquetado. Otro instrumento de política puede ser, bueno, generación de ingresos fiscales. Mi prioridad ahora, yo tengo un problema fiscal, entonces introduzco un impuesto al CO2 que me va a permitir recaudar más dinero, como por ejemplo por ahora hacer frente a la crisis o a la recuperación post-pandemia. O yo con un impuesto a las emisiones, con un impuesto a los combustibles fósiles, de paso grabo una actividad contaminante y con lo que recaudo, por ejemplo, lo destino al sistema de salud, por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Ahí vemos que el impuesto sería uno de los instrumentos principales si mi principal objetivo es generar ingresos fiscales. En cambio, si yo tengo un problema fiscal y yo quiero subsidiar tecnologías limpias, y los subsidios no me van a aparecer como un instrumento ideal porque yo estoy teniendo un problema fiscal. Como se pueden imaginar, no es que hay un único objetivo de política, sino que hay muchísimos, muchas veces que compiten entre sí. Entonces, elegir un instrumento de política climática no siempre es fácil y no siempre la elección es simple y directa, porque hay muchísimos factores que considerar. Cuando vemos la experiencia internacional y vemos qué es lo que pasó con esto que se llama precios al carbono en la práctica, qué es lo que ha pasado internacionalmente en los países que intentaron ponerle un precio al carbono, lo que podemos ver es que hay tres periodos principales que se pueden diferenciar. Entre 1990 y el 2005, antes de que entre en vigor el protocolo de Kioto, acá lo que se empezó a ver es que los países nórdicos fueron pioneros en la introducción de impuestos al carbono en todo un movimiento que en su momento se llamó reformas fiscales verdes, con esta idea del doble dividendo. Introducían un impuesto a los combustibles fósiles, por ejemplo, y con ese dinero reemplazaban otros impuestos distorsivos, por ejemplo, impuestos al trabajo. Entonces, de esa manera, el gobierno se quedaba neutralmente en materia fiscal, no es que recaudaba más, sino que lograba reducir impuestos al trabajo, fomentando la creación de empleo, y además tenía un objetivo ambiental que era que los combustibles fósiles salieran más caros que lo que salían antes. Entonces, de esa manera se intentaba inducir una reducción en la demanda de combustibles fósiles. Entre 2005 y 2012, que es el final del primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto, lo que se observa es que empieza a haber una expansión de esquemas de comercio de emisiones, fundamentalmente traccionado por el esquema europeo. El esquema europeo de comercio de emisiones, de hecho, es uno de los pilares de la política climática de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que pasó? A partir de 2012, cuando se termina el primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto, cuando empieza a haber mucha incertidumbre respecto de qué es lo que se iba a poder negociar después del protocolo de Kioto, empiezan a declinar todos los mecanismos de Kioto, porque lo que hizo Kioto es introdujo mecanismos de flexibilidad, es decir, instrumentos económicos para que todo el peso de la mitigación no recayera solo sobre los países industrializados, porque si no iba a ser carísimo y no se iba a lograr un acuerdo.
El principal mecanismo de flexibilidad era este comercio de permisos entre países anexo 1 o entre países industrializados. Entonces, Europa, con su compromiso de Kioto, se dio vuelta, dividió la responsabilidad entre los países miembros y a su vez cada país se dio vuelta y a sus empresas más emisoras y más consumidoras de energía, fundamentalmente empresas energéticas, también industria del vidrio, le repartió permisos de emisión. Entonces, las empresas podían comercializar entre ellas y también salir a comprar certificados de reducción de emisiones provenientes de proyectos que se hicieran en países en desarrollo. Entonces, por ejemplo, si Argentina, durante la vigencia del protocolo de Kioto, desarrollaba un parque solar o un parque eólico, la diferencia de emisiones respecto de lo que se hubiera emitido, por ejemplo, contra una central térmica de ciclo combinado, esa diferencia de emisiones generaba un certificado que tenía un precio de mercado. Entonces venía, por ejemplo, Alemania, una empresa alemana que tenía compromisos bajo el protocolo de Kioto y nos compraba ese certificado. Pero ¿qué pasó? Con el fin del primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto, todos esos mecanismos internacionales empezaron a declinar porque no había claridad respecto de qué es lo que iba a pasar después. En paralelo, se empezaba a percibir que todos los países del mundo íbamos a tener compromisos. Entonces, esta lógica, ya los países en desarrollo, ya no nos convenía tanto salir a vender reducciones, porque sabíamos que a partir de 2015 íbamos a tener compromisos también. Entonces, el Acuerdo de París incluye, en su artículo 6, que es algo que todavía está en negociación, mecanismos para intentar revitalizar este comercio internacional de emisiones, pero en un mundo que es totalmente diferente. Mientras que en Kioto, países en desarrollo, no teníamos compromisos de mitigación, ahora sí los tenemos. Entonces, cada país tiene que evaluar muy bien si le conviene o no le conviene vender una reducción a Alemania, por ejemplo, porque cada reducción que se vende no se puede acreditar como propia del país. Por lo que se llama un principio de doble contabilidad, porque no es ambientalmente correcto computar una reducción de emisiones 2 veces, porque la reducción sucede una sola vez en el país que se desarrolla el proyecto. Entonces, todos estos temas del comercio de emisiones internacional, hoy por hoy está en un lugar de negociación internacional con incertidumbres y con cumbres climáticas que se fueron posponiendo por la pandemia, con falta de definiciones, pero entonces los países están analizando esto, que si les vienen a comprar reducciones, después no se pueden acreditar como propias, y ahí se pone en riesgo la posibilidad que tienen los países de cumplir con sus propios compromisos cada vez más ambiciosos en el futuro. Bueno, en paralelo a todo esto, lo que empezó a surgir, y fundamentalmente con el Acuerdo de París, son iniciativas a nivel nacional e incluso a nivel subnacional, tanto en países desarrollados como en desarrollo, de instrumentación de precios al carbono. Es decir, cuando todos los países vieron que tenían que presentar compromisos, todos los presentamos, decimos, bueno, ¿cómo ahora intentamos implementar medidas de mitigación? ¿Mediante qué instrumentos? Entonces, es así que hoy, al 2020, hay unas 61 iniciativas de fijación de precios al carbono en el mundo, ya sea implementadas o previstas de implementación en el corto plazo, y más o menos mitad y mitad son mitad impuestos al carbono, mitad esquemas de comercio de emisiones. Cuando miramos el mapa mundial, acá lo que ven en verde son esquemas de comercio de emisiones implementados o programados, y lo que ven en azul son impuestos. Los principales esquemas de comercio son, por el tamaño, digamos, por la cantidad de emisiones que cubren, son fundamentalmente China y le sigue la Unión Europea. Y en la región, como ven, acá pintado de azul, tenemos a Chile, México, Colombia y Argentina, que hemos introducido impuestos al carbono. ¿Qué es lo que pasa con los precios en los esquemas implementados? Lo cierto es que no todos los precios son comparables porque hay diferencias en los sectores regulados, hay distintos métodos de asignación aplicables, hay exenciones, hay distintos mecanismos de compensación, pero más o menos se puede hacer algún tipo de cuenta. Lo que dicen algunos estudios es que los precios que serían consistentes con el cumplimiento de las metas de reducciones que pide el Acuerdo de París estarían entre 40 y 80 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente en 2020 y entre 50 y 100 dólares por tonelada en el 2030.
Pero lo cierto es que a nivel mundial, menos del 5% de las emisiones están cubiertas a estos precios. Más o menos la mitad de las emisiones hoy están cubiertas a precios menores de $10 por tonelada, con un precio promedio de unos $2 por tonelada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos, cuando miramos los precios al carbono, expectativa versus realidad. ¿Qué nos dice la teoría? Primero, la teoría económica. Como veíamos antes, según la teoría económica, un precio al carbono podría corregir la externalidad negativa, las emisiones de gases de efecto invernadero, al encarecer en términos relativos los bienes y servicios intensivos en combustibles fósiles y energía. Pero para esto es necesario coordinar señales internacionalmente y establecer un precio uniforme al dióxido de carbono en todos los sectores y en todos los países sin excepción. Porque ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, Argentina introduce un impuesto al carbono, pero Brasil no, y bueno, las empresas se pueden ir a otro país que no tenga regulaciones ambientales tan estrictas. Entonces, es por eso que el carbono tiene que tener un precio único, tiene que pasar a ser, digamos, un nuevo commodity y valer lo mismo en todas partes y todas las emisiones de todos los sectores tienen que estar grabadas. Eso es lo que dice la teoría. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Existen distorsiones, existen restricciones, existen cuestiones de economía política que acotan los márgenes de acción. Restricciones políticas, restricciones macroeconómicas, lobbies, resistencias sociales. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que cuando es posible introducir instrumentos de precio al carbono, en general estos instrumentos se implementan de manera parcial y por lo tanto se reduce su efectividad. Entonces, miremos, por ejemplo, qué es lo que viene pasando en América Latina. México introduce un impuesto al carbono en 2013, Chile en 2014, Colombia en 2016 y Argentina en el 2017. México, Colombia y Argentina introdujeron impuestos que se llaman upstream, o sea, introdujeron impuestos sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles. Chile, en cambio, siguió un modelo como el de la Unión Europea e introdujo un impuesto downstream sobre las emisiones de fuentes fijas. Después de varias modificaciones, a partir de 2020 en Chile están grabadas las instalaciones que emiten más de 25.000 toneladas de dióxido de carbono por año, incluyendo sectores que estaban antes incluidos como cemento y siderurgia. Esto generó enormes desafíos técnicos e institucionales de registro de emisores, de métodos de medición, reporte y verificación. Pero los casos de México, Colombia y Argentina, entonces, directamente se graba el contenido de carbono en los combustibles. Cuando miramos el precio, tenemos que en México entre 1 y 4 dólares por tonelada, según el tipo de combustibles, 5 dólares en Chile y Colombia, y Argentina, originalmente el impuesto introducido era equivalente a unos 10 dólares por tonelada, pero bueno, después de todos los procesos devaluatorios, hoy sería equivalente a unos 4 o 5 dólares por tonelada. En todos los sistemas hay exenciones. En México y en Argentina está exento el gas natural del impuesto, en Chile está exento el sector transporte, en Colombia está exento el carbón. ¿Y esto por qué? Esto responde básicamente a necesidades económicas que tienen los países. En Colombia, por ejemplo, el carbón es uno de los principales productos de exportación, un importante producto de exportación. En Argentina, bueno, nuestra matriz energética es muy dependiente del gas natural, entonces se encarecería la generación eléctrica también. Entonces acá lo que vamos viendo es que en la práctica los países van haciendo lo que pueden, cuidando mucho el impacto económico, porque pensemos que siempre que se introduce un impuesto al contenido de carbono de los combustibles, aumenta el precio de la energía. Entonces, indefectiblemente ese impacto hay que evaluarlo desde antes. ¿Qué es lo que pasa también? Es importante qué es lo que se hace con el dinero que se recauda. México y Chile, por ejemplo, todo lo recaudado va al presupuesto general. En Argentina, originalmente, el proyecto de ley estipulaba que lo recaudado tuviera asignación específica hacia la transición energética, pero luego en la discusión parlamentaria se terminó acordando que el 100% del impuesto iba a ser coparticipable con todas las provincias. Y en el caso de Colombia, lo recaudado por el impuesto al dióxido de carbono tiene asignación específica para la paz, para la erosión costera y la conservación y para áreas protegidas. Y acá lo que miramos es que, bueno, ¿qué otras particularidades hay? ¿Qué otras quizás tensiones o inconsistencias desde el punto de vista de las señales persisten en los países?
En México, bueno, igualmente en Argentina, ¿no? La mayor parte de los países que han introducido algún tipo de precio al carbono, subsisten los subsidios a los combustibles fósiles. Y por ejemplo, en el caso de México, ¿por qué? Porque tener combustibles baratos es una manera de incentivar la compra de automóviles. Y la industria automotriz en México es una industria importantísima porque tracciona económicamente muchos otros sectores. Entonces vemos como que todo el tiempo en la balanza se está ponderando el objetivo ambiental versus el impacto económico, y aquí también cuando hablamos de la economía política, claro, los sectores que se verían afectados por el impuesto intentan impedirlo o suavizarlo de alguna manera, pero también por un tema de supervivencia, porque viven de eso. ¿Qué otra cosa sucede en México, por ejemplo? Para justificar la exención al gas natural, se define como energía limpia a los ciclos combinados en base a gas natural. Entonces, y en Argentina, bueno, además de los subsidios a los combustibles fósiles que persisten, y también y especialmente al shale, con esta idea de incentivar Vaca Muerta, el yacimiento de shale de Vaca Muerta, en Argentina pasó otra cosa más, que debido a la situación macroeconómica tan delicada y debido a que el país no podía, digamos, tolerar socialmente ni productivamente una mayor presión inflacionaria proveniente de un mayor aumento de los combustibles fósiles, cuando se introduce el impuesto, se lo introduce de tal manera de que no impacte inicialmente sobre el precio de los combustibles líquidos. Lo que se hace es, se reemplaza una parte de un impuesto preexistente. Entonces, de esa manera se logra introducir por ley un impuesto al carbono. De esta manera, bueno, se puede estar en línea, si se quiere, con esta tendencia internacional, pero cuidando mucho la macroeconomía, cuidando el impacto de que un impuesto que encarezca los combustibles va a poner mayor presión inflacionaria y va a aumentar los precios de la energía. Entonces, bueno, puntualmente el impuesto al carbono en Argentina se introduce en el marco de la sanción de la Ley de Reforma Tributaria del 2017, asociado al contenido de carbono de combustibles líquidos, excepto el jet fuel, carbón mineral y copia de petróleo, se calcula en base a un monto fijo en pesos para cada producto por unidad de medida, es decir, en pesos por litro o pesos por kilogramo, y se actualiza trimestralmente en base a variaciones del índice de precios al consumidor. Se aplica solamente para productos energéticos utilizados como combustible, nuevamente el gas natural está exceptuado. No se graban los hidrocarburos utilizados como materia prima en procesos químicos, petroquímicos e industriales con destinos distintos a la combustión. También están exentos combustibles destinados a la exportación y embarcaciones y aeronaves utilizadas en tráfico o transporte internacional, y el fuel oil utilizado en transporte marítimo de cabotaje. Entonces, ¿qué es lo que sacamos un poco como lección, ¿no? Que el gran desafío, no solamente en Argentina, sino en una revisión de práctica internacional, que el gran desafío no es solamente introducir un instrumento de precio al carbono, sino hacerlo funcionar. Es decir, lograr que estas señales de precio modifiquen efectivamente comportamientos individuales en un contexto con incentivos contradictorios, por ejemplo, persistencia de subsidios a los combustibles fósiles, y faltas de alternativas tecnológicas y de infraestructura para sustituir consumos. ¿Esto qué significa? En Argentina, por ejemplo, no existen alternativas técnicas accesibles para sustituir consumos en el corto y mediano plazo en el sector energético. Como saben, el sistema de transporte de electricidad en alta tensión está en el límite, entonces esto limita la adición de generación renovable. Entonces, todos los nuevos proyectos deben financiar los costos de conexión a la red. Hay también problemas para reemplazar el transporte de carga. Más del 90% del transporte de carga en Argentina es por camión. Una extensión del ferrocarril o de la hidrovía demandaría inversiones multimillonarias y aparte enfrenta resistencias de ciertos sectores que, o sea, nuevamente, dependen económicamente del transporte vía camión. Entonces, con el transporte particular pasa algo parecido. El transporte público no es alternativa en muchos casos por la cobertura y calidad del servicio, agravado por la pandemia. Entonces, si uno busca reducir el uso de automóvil individual y que la gente use transporte público, nos encontramos con este problema, y aparte un problema que ahora está agravado por la pandemia, donde el transporte público está restringido su uso. ¿Qué pasa con los autos eléctricos? Todavía no están disponibles en la escala necesaria, ni hay precios competitivos como para inducir una migración masiva. Y además,
nuevamente el sistema eléctrico argentino está al límite para soportar una mayor demanda. ¿Qué pasa con el consumo doméstico de gas? Pocos hogares podrían en el corto plazo sustituir artefactos más eficientes o directamente electrificar consumos, es decir, pasarse a artefactos eléctricos, y toda reducción de consumo de gas domiciliario tiene un límite asociado con necesidades básicas de calefacción y de cocción. Entonces, ¿cuál es el resultado? Poner un precio al carbono cuando no se tienen alternativas tecnológicas y de infraestructura para sustituir consumos, nos generaría una misma estructura, pero más cara, y con un escaso impacto sobre las emisiones, afectando el bienestar y la competitividad. Es decir, si nuestra idea es que se vuelva más caro el combustible para que el transporte deje de hacerse por camión, transporte carga, y pase a hacerse por ferrocarril, pero no tenemos ferrocarril, ¿qué tenemos como resultado? Aumenta la gasolina, nos aumentan los costos logísticos y esto se traslada a incluso aumentos en el precio del pan. ¿Qué es lo que pasa con lo mismo? Yo quiero desincentivar el uso del auto individual. Entonces, subo mucho el precio de la gasolina. Pero ¿qué pasa? Los autos eléctricos no son opción. El transporte público, más en un contexto de pandemia, no son opción. Entonces, ¿cómo genero un cambio modal? La bicicleta, bueno, hay distancias que no pueden cubrirse con bicicleta o con algún otro tipo de transporte no contaminante. Entonces, ese es el gran problema. Siempre que uno busca este cambio de precios relativos, tenemos que pensar que tiene que haber alguna alternativa. Entonces yo intento empujar a los consumidores a que hagan otra cosa. Pero si no hay alternativa tecnológica, lo único que logro es tener la misma estructura, pero más cara. ¿Qué es lo que pasa además? Hay ciertas inconsistencias entre los objetivos de la política climática y los objetivos de la política energética, que esto se percibe en términos de señales, de efectividad de las señales de precios al carbono. Puntualmente, todo lo que tiene que ver con las discusiones en torno a vaca muerta versus energías renovables, si son compatibles o si son contradictorios, lo que sucede es un concepto que se llama el lock-in de carbono. Y es que cualquier inversión en un proyecto de infraestructura gasífera o de infraestructura petrolera que se haga hoy, nos va a determinar nuestras trayectorias de gases de efecto invernadero futuro. Porque es infraestructura que dura como mínimo 30 años. Entonces, invertir dinero, hundirlo en determinado tipo de infraestructura asociado a los hidrocarburos, a futuro puede comprometer las posibilidades de Argentina de tener que cumplir compromisos de mitigación cada vez más ambiciosos. Y aparte hay un riesgo financiero que quizás lo han escuchado nombrar en la literatura como stranded assets o como activos varados, que es el riesgo de que la infraestructura e incluso los recursos hidrocarburíferos no puedan amortizarse si la demanda de petróleo y gas natural futuro es menor que lo esperado. Entonces, en síntesis, como venimos viendo, 3/4 del problema climático es energético. El cambio climático es un problema enorme de escala global, con una altísima complejidad, un problema transversal, con horizontes temporales muy extendidos y con un nivel de incerteza enorme, que plantea dilemas de equidad entre generaciones, entre países y regiones y dentro mismo de la sociedad. El cambio climático genera enormes desafíos para la política energética y para la política internacional porque exacerba riesgos globales. Entonces decimos, bueno, ¿cómo tendría que ser el sector energético en el futuro para ser compatible con los límites máximos de emisiones y de aumento de temperatura que se plantean dentro del Acuerdo de París? O sea, pensemos cuál debiera ser ese futuro ideal. Energía primaria, debería haber un lento crecimiento de la demanda mundial. La demanda de energía per cápita debería alcanzar un máximo antes de 2030, y esto gracias a la implementación de muchas medidas de eficiencia energética, recambio tecnológico y políticas energéticas más rigurosas. Lo que tiene que ver con la energía eléctrica, la demanda de electricidad se debería duplicar hacia 2060, pero debería haber inversiones importantes para poder satisfacer esta demanda eléctrica creciente con energía baja en emisiones. En cuanto a las energías renovables, debería haber un aumento espectacular de energía solar y de eólica, y esto genera oportunidades, pero también desafíos para los sistemas energéticos tal cual hoy los conocemos. Con respecto al carbón y al petróleo, tiene que haber un pico de demanda y después tiene que haber una caída en el consumo mundial, enfrentando, como vimos recién, este riesgo de
activos varados y también de recursos varados. Como vimos que para cumplir con los compromisos climáticos, petróleo, gas y carbón debería quedar bajo tierra. Y en cuanto al transporte, la transición modal, esta transición del modo de transporte, de auto particular a transporte público, de transporte por camión a transporte por ferrocarril o por hidrovía, es uno de los obstáculos más difíciles de superar. Y aparte, en este escenario futuro ideal, o al menos no sé si ideal, pero compatible con lo que pide el Acuerdo de París, los precios al carbono deberían ser muy altos. ¿Pero qué es lo que pasa? No alcanza solamente con poner precios al carbono altos. El cambio climático no se va a resolver solamente asignando un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. Puede ayudar, por supuesto, pero no se le puede poner todas las fichas simplemente a poner un impuesto al carbono. En paralelo, lo que se necesita es lograr una transformación disruptiva en los paradigmas de producción y consumo vigentes a nivel mundial. Por el lado de la oferta, esto implica inversión en infraestructura energética y de transporte bajo en carbono, mejoras en el planeamiento urbano, control de la deforestación, investigación y desarrollo en tecnologías bajas en emisiones, marcos regulatorios consistentes, medidas financieras para reducir el riesgo de las nuevas tecnologías y por el lado de la demanda, reducir el sobreconsumo innecesario. Esto implica reducir el desperdicio de alimentos, ahorro y eficiencia energética. ¿Qué es lo que pasa cuando decimos, bueno, ok, los precios al carbono pueden ayudar? Pero lo que vemos de la experiencia internacional es que políticamente es difícil establecer precios al carbono lo suficientemente altos como para incentivar reducciones importantes de emisiones. Recordemos lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia, justamente porque había aumentado el impuesto al carbono y había encarecido el precio de los combustibles. Y especialmente es difícil introducir un precio al carbono alto en contextos macroeconómicos complejos. Porque los aumentos en los precios de la energía no son para cualquier país en cualquier momento. Pero más allá de todas estas cuestiones técnicas y económicas, la decisión de introducir o no un precio al carbono lo que hace es interpelar a cada sociedad respecto de qué tipo de país desea construir en el largo plazo. En Argentina, por ejemplo, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un país 100% renovable en 2050 o queremos ser una potencia gasífera? Si el objetivo es diversificar la matriz energética, está bien, pero ¿qué implicancias tiene esto en materia de incentivos? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que fomentar la explotación de shale gas mediante subsidios a la oferta o desincentivar el uso de todos los combustibles fósiles, gravando incluso el gas natural con un impuesto al dióxido de carbono. ¿Cuáles son las consecuencias en términos de señales y de credibilidad de las políticas si hacemos todo junto e implementamos todas las políticas al mismo tiempo? Subsidios por un lado, impuestos por el otro. ¿Qué pasa si penalizamos el uso de combustibles fósiles, pero no damos opciones técnicas para la sustitución de consumos? ¿Cuál es el límite del ahorro energético que puede inducirse mediante aumentos de tarifas? ¿Y cuáles son los impactos colaterales sobre la producción y la competitividad de tener energía todavía más cara? Lo cierto es que ningún instrumento de precio al carbono va a situar a un país en la trayectoria deseada si no existe consenso respecto de cuál es esa trayectoria deseada. Muchas gracias y abrimos el panel a preguntas. Verónica, excelente. La verdad que fue un placer escucharte. Te voy a pedir, por favor, que deje de compartir la pantalla. Le vamos a pedir a todos los participantes si puedan abrir su cámara para poder vernos, si es más simpático de esa manera. Así podemos iniciar las preguntas que seguramente van a surgir. Si pueden ser tan amables de ir abriendo las cámaras para poder iniciar el debate o conversación. Bien. Bueno, seguramente algunas preguntas van a surgir, para lo cual, con libertad, les voy a pedir a los que quieran manifestarlo que utilicen la tecla espaciadora del tablero
y manifiesten la consulta que quieren realizar a la doctora Goodman. Desde ya, por mi parte, Verónica, te comento que ha sido una conferencia magnífica, extraordinaria, muy agradable y muy bien expresada, con gráficos muy elocuentes y con conclusiones muy fuertes y para reflexionar realmente y quizás para preocuparnos. Así que bueno, dejo a la audiencia. Insisto, hay muchas cámaras que están ocultas y por favor podemos abrirlas para poder vernos, que es siempre más agradable ver que están presentes y escucharlos. Así que bueno, le pido a la audiencia que emitan la pregunta que quieran realizar. Hola, buenas tardes. Verónica, un gusto. Mi nombre es Silvia. Quería hacerte una consulta con tu experiencia que tenés vos en la parte de cambio climático. ¿Cómo ves la matriz energética de nuestro país que migre en realidad de una provisión por combustibles fósiles a todo lo que es energías renovables? Viendo que tanto en el norte como en el sur de nuestro país hay proyectos bastante importantes. Y bueno, no sé si vos ves como positivo o alentador esta migración de emisiones. Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta y gracias, Eduardo, por la devolución. Aquí un poco hay como quizás diferentes miradas o problemas, ¿no? O barreras. Primero está el tema técnico, porque el gran problema, vieron que el gran problema que tienen las energías renovables es la intermitencia. Como, bueno, yo acá de vuelta, yo vengo de la economía, ¿no es cierto? Si hay algún ingeniero presente o especialista energético. Pero al tener intermitencia en la generación renovable, tanto solar como eólica, lo que se necesita es potencia de respaldo para poder garantizar un suministro permanente y que no haya cortes. Entonces, esto lo que hace principalmente es, primero, aumentar los costos del sistema. Porque si queremos tener una matriz 100% renovable, algo o alguien nos tiene que respaldar. Entonces, o tenemos que tener un sistema paralelo, estos son problemas que se vienen viendo en Europa también, un sistema paralelo. Y la opción tecnológica hoy por hoy, ¿cuál es? O un backup térmico, o un backup nuclear, o tener redes regionales de interconexión, como por ejemplo es el caso de Uruguay, que nosotros también podemos respaldarlos, y entonces es por eso que ellos tienen una matriz eléctrica prácticamente 100% renovable, ¿no? Pero entonces, ese es como el primer problema, digamos, técnico-económico. Después, también lo que sucede es, o sea, un poco lo que se viene discutiendo también es, bueno, cuál es el futuro energético. Y esta lógica también de tener sistemas centralizados de generación, con distribución, con redes de distribución, y luego usuarios finales, quizás esto también se pone en juego a futuro. O sea, no es simplemente pensar en energías renovables, pero ¿de qué manera? ¿Conectadas a un sistema central interconectado o absolutamente distribuido? O sea, esto quizás más que una respuesta, como fue el final de la presentación, quizás es simplemente plantear preguntas, ¿no? Pero me parece que es interesante como que todos al menos estemos de acuerdo en las preguntas. Pero entonces, ese es el gran problema de la generación renovable. Por otro lado, también hay un tema, y esto cada vez, por ejemplo, el IPCC está poniendo más foco, no es simplemente pensar en cómo la oferta tiene que abastecer cualquier incremento de la demanda, sino también miremos qué pasa con la demanda. Por eso, o sea, no hay sistema energético global que aguante niveles promedio de consumo de un ciudadano promedio norteamericano, por ejemplo. Pero desde lo ético y desde la equidad, todos queremos o tenemos derecho al mismo tipo de nivel de vida. Pero energéticamente no hay planeta que aguante. Entonces, la mirada también tiene que estar puesta por el lado de la demanda. Medidas de eficiencia energética, conservación de energía, que es directamente no usar mejor la energía, sino usar menos energía, no derrochar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ir aparte hacia un mundo que cada vez va a estar más poblado porque el crecimiento poblacional continúa. Entonces, ¿de qué manera abastecemos? Las energías renovables son parte de la solución, pero hoy al menos, con las tecnologías hoy existentes, quizás si se quiere como la gran esperanza está puesto en el avance de la tecnología de almacenamiento.
mientras la electricidad en el momento que se produce hay que distribuirla, hoy por hoy estamos como en ese corset tecnológico. Si hay un avance tecnológico, que esto sí sería quizás disruptivo, y aquí, por ejemplo, los automóviles eléctricos se están planteando no solamente como una solución a la movilidad y a reducción de emisiones del transporte, sino también como artefactos de almacenamiento de energía, porque los autos tienen baterías. Entonces, imagínense 2060, todo el parque eléctrico y cada uno de los autos cuando se enchufa a una central eólica o renovable. Entonces, el auto, la batería del auto, actuaría como un dispositivo de almacenamiento de energía, que después eventualmente puede dar energía a la red. Pero mientras no haya una innovación nuevamente disruptiva, términos tecnológicos relacionados con el almacenamiento de electricidad, el problema de las renovables, lo que dicen los expertos, es eso, que hay un límite para que un sistema pueda ser 100% renovable. La ley de generación distribuida también es una noticia maravillosa que va en esa dirección, pero también todavía tenemos el problema de los costos. Lo ideal sería pensar nuevamente, ¿no?, un mundo futuro en donde quizás, por ejemplo, todos los edificios de departamento, además de terrazas verdes, tengan, molinos eólicos en las terrazas, tengan paneles solares para alimentar, aunque sea espacios comunes. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Si queremos poner paneles solares para todo un edificio, necesitamos un edificio paralelo para el tamaño de las baterías. Entonces, todavía tecnológicamente tenemos problemas para ir a este mundo 100% renovable. Pero, bueno, los pasos están dados en la dirección correcta, pero nuevamente no hay que mirar solamente la generación renovable, sino todo el mapa completo, con una mirada muy fuerte sobre el lado de la demanda también. Bien. Buenas tardes, doctora. La verdad, bueno, mi nombre es Teófilo Lafuente, soy el presidente de la Comisión de Energía del COPIME. Mucho gusto. Le agradezco la exposición, la verdad que me pareció fantástica, muy buena, muy clara y con algunos temas y algunos gráficos que la verdad me aclararon mucho algunos aspectos, sobre todo en el ámbito internacional, debido a que, bueno, en la comisión nuestra tratamos los temas nacionales, locales, que justamente en muchos casos se contraponen con las políticas que tienen muchos países. Y usted lo expresó muy bien, doctora, por eso que coincido también con el ingeniero que dijo que estas cosas nos dejan preocupados, ¿no? Sí, nos dejan muy preocupados porque, bueno, cuanto más avanzamos en estos temas, sobre todo con este tipo de energías, la energía eólica, la energía solar, el almacenamiento de la energía, bueno, vemos que nos falta mucho para llegar, debido a que, bueno, en la década del 70 era una innovación y algo extraordinario tener una red interconectada a nivel nacional. La red interconectada a nivel nacional era un avance fantástico para nuestra tecnología, y hoy en día, bueno, como usted lo ha dicho, la energía distribuida trató de implementarse o está tratando de implementarse, pero no se llega a los costos. ¿Por qué? Porque los niveles de almacenamiento y demás nos resultan prácticamente imposibles. Pero bueno, quería simplemente comentarle que también estamos trabajando en línea con lo que sería el pasaje digamos, al auto eléctrico o a la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica o el auto eléctrico en nuestro país, de acuerdo a lo que estamos viendo, es algo que está quedando para un segundo paso luego de lo que es la tecnología híbrida. Necesitamos en este momento pasar forzosamente por la tecnología híbrida, debido a que todo lo que es el sistema, no solo el interconectado, sino el distribuido de energía, no puede reemplazar absolutamente hoy en día en valores energéticos a lo que puede despachar una estación de servicio. Entonces, haciendo equilibrio en eso, nada más, ya uno se da cuenta que no se puede llegar muy fácilmente o en poco tiempo, así se tengan los acumuladores como para tener la energía disponible,
pero en poco tiempo no podremos llegar a esos valores de sustitución. Pero bueno, agradecerle francamente y que vamos a distribuir en nuestra comisión su presentación para hacerla llegar y realmente valorarla muchísimo. Y muchas gracias. Bueno, gracias y bueno, quedo a disposición desde ya, lo que sea poder discutir ideas y iba a decir llorar todos juntos, pero no, pero, a ver, también hay algo importante, ¿no? Como que este no es un problema que solamente tiene Argentina, es un problema mundial. Estamos como estamos discutiendo en la frontera de los temas que está discutiendo el mundo. Estamos en la frontera de los desafíos que estamos enfrentando como humanidad, con paradigmas que cambian. Y aparte con una velocidad de cambio tecnológico que es tremenda. Entonces, que realmente cuesta mucho cuando se hace alguna simulación de algún escenario energético, ¿qué ponemos en la línea de base? Por ejemplo, de acá al 2050 es imposible pensar qué puede pasar con una nueva tecnología de acá a 5 años. Por ejemplo, hoy por hoy uno de los grandísimos problemas con el auto eléctrico es el costo, ¿no? Mientras sigan saliendo $30.000, es muy difícil, que aparte que en un país con complejidades macroeconómicas y con saltos del tipo de cambio como Argentina, se vuelva un auto de uso masivo. Pero ¿qué pasa si China saca un auto eléctrico en 2 años de $3.000? ¿Qué pasa? Habría un tirón del lado de la demanda que ahí no habría manera de frenarlo, ni desde la gestión pública, ni desde las propias automotrices, o sea, como que está el factor inesperado. Hoy por hoy no parecería haber como ningún elemento disruptivo que vaya a pasar en los próximos 5 años. Pero ¿y si sucede? Nadie esperaba tampoco una pandemia. Entonces, ¿y si sucede? Entonces, eso también cuesta mucho cuando se hace planificación energética, ¿no? O sea, ¿qué pensamos que puede llegar a pasar? Tenemos que estar pensando en largo plazo, con un conocimiento limitado del futuro, obviamente, pero aparte con una velocidad vertiginosa del cambio tecnológico que nos hace dudar sobre qué puede llegar a ser el escenario tendencial, la línea de base. Autos eléctricos, quizás de acá en 10 años, son línea de base y son escenario tendencial porque ya se incorporaron como práctica común. Hay tanta incertidumbre que entonces realmente cuesta mucho pensarlo, pero lo que sí me parece importante que como país tenemos que estar como todo el tiempo atentos a esto, a qué es lo que se está discutiendo afuera, qué es lo que está pasando en las negociaciones, porque también se nos mete por la ventana el tema ambiental también lo que tiene que ver con restricciones de acceso a mercados. O sea, esto puede traducirse eventualmente en restricciones comerciales también. Si eventualmente se empieza a evaluar a todos los proveedores en base a la huella de carbono de sus productos, que es algo que no está demasiado lejos, de hecho ahora Europa está introduciendo como una medida post-pandemia, en un mundo en recuperación, con caídas de los productos brutos muy importantes, inevitablemente está habiendo una vuelta al proteccionismo comercial. Son proteccionismos muchas veces disfrazados de verde. Entonces, ya Europa está discutiendo la introducción, o aprobada, lo que llama un impuesto de ajuste en frontera. Es decir, que cada producto que ingrese a la Unión Europea es evaluado en función de su contenido de carbono, huella de carbono. Ellos ya estaban trabajando con unos pilotos de huella ambiental de determinados productos. Entonces, la manera en que producimos energía y la energía embebida en nuestros productos de exportación, puede llegar un momento donde nos digan, no te compro soja porque plantaste sobre un área deforestada, no te compro un auto quizás que aquí ensamblado porque tu matriz eléctrica es térmica fundamentalmente. Entonces es un tema, no simplemente, lo que tenemos que pensar es que el cambio climático no es simplemente un problema ambiental, creo que es lo último que es un problema ambiental. Es un problema económico, es un problema social, es un problema de vulnerabilidad, es un problema geopolítico, es un problema tecnológico, es un problema. Y bajo el paraguas del cambio climático, aparte, se están poniendo sobre la mesa temas históricos de discusión sobre el desarrollo a 2 velocidades del mundo de países industrializados y de América Latina, África y Asia. Entonces, es una oportunidad también para poner temas sobre la mesa, pero a mí lo que más me parece importante es como que todos tenemos que estar en estos temas, entender lo que viene pasando y después seguir con nuestras actividades, ¿no? Pero como seguir
el tema internacional, porque de vuelta se nos mete por la ventana de maneras impensadas, con estas restricciones comerciales, con este tema de que también está habiendo compras de reducciones de emisiones. No sé si habrán leído alguna nota hace poco de que Perú ya firmó un acuerdo con Suiza en el marco del Acuerdo de París para vender sus reducciones. ¿Esto qué pasa? Para Perú le significaría inversión extranjera directa, porque Suiza pondría dinero, por ejemplo, para proyectos renovables o para lo que sea. Pero bueno, esos proyectos, después Perú va a tener que hacer un esfuerzo doble para cumplir con su NDC. Entonces, ¿qué pasa con ese financiamiento que viene condicionado a que después tengamos que hacer un esfuerzo mayor? Como que siempre, ¿no? Me parece que es importante como poder leer entre líneas y entender o tratar de entender qué otras cosas están pasando en el mundo que nos impactan en decisiones que a simple vista parecen cotidianas, pero que no lo son. Verónica, justo me había pedido, el ingeniero Castés quiere decir algo, si me permitís, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Yo soy el ingeniero Gustavo Castés, también junto con el ingeniero Lafuente formo parte de la Comisión de Energía del COPINE. Yo lo que quería expresar, que está muy buena esta expresión, pero que no se transforme en una catarsis entre todos los que medianamente estamos involucrados en estos temas, ¿no es cierto? Ya como profesional eléctrico. Creo que vos, Verónica, con la exposición que viste recién, el resumen de la variables energéticas, está perfecto el tema técnico. Así que, de soslayo te lo dije, la verdad que resumiste, yo iba a expresar eso, pero bueno, vos lo dijiste clarísimo con el tema de la energía de base y la energía renovable. Pero más allá de discutir entre nosotros, yo lo que siempre planteo es, tenemos que llegar, los profesionales que muchísimos saben mucho más que yo, pero bueno, yo por lo menos le meto el empuje, tenemos que llegar a la gente de autoridad para realmente plantarnos, como decís vos, ante, no por el cambio energético, por el cambio climático, sino por la parte, como recién empezaba, de las inversiones. Yo creo que tenemos que llegar a nuclear ahí, entre cada uno de los que compete a cada sector o a cada ente, a ver si llegamos a las autoridades que toman las decisiones, justamente porque yo siempre lo que veo contra todos estos posiciones que hacemos es que nos pasamos el dolor de estómago entre todos nosotros, así hablando más pronto, y tenemos que largar todos estos conocimientos o todo este dolor de estómago, largarlo a aquellos que deciden para que después por lo menos podamos vivir un poco, ¿no? Nosotros o nuestros hijos o todo lo que viene detrás, ¿no? No sé cuánto nos va a tocar de todas estas inversiones, pero bueno, para uno hay que pensar en el futuro de todo lo que viene atrás nuestro, ¿no? Eso es más o menos lo que quería explicar. Muchas gracias. Sí, gracias, Gustavo. Lo que pasa es que también, lo que desde mi lado veo el problema es que tampoco es que hay un consenso, o sea, hay grieta también cuando se piensa el futuro energético de la Argentina. Entonces, o sea, sin duda, estas discusiones, o sea, también tienen lugar en los propios ministerios, ¿no es cierto? Pero el problema es eso, como decía al final la presentación, como no tenemos, vieron que en Argentina hay consensos básicos que todavía no hemos logrado y que seguimos quizás discutiendo temas que otros países ya quizás lo tienen resuelto. Entonces, pero este tema, bueno, vaca muerta sí, vaca muerta no, renovables sí, renovables no, pero el gran problema es que, o para un inversor externo, o incluso para cualquiera de nosotros que tenemos que tomar una decisión de inversión, cuando la señal no es clara, no terminamos de entender hacia dónde quiere ir un gobierno, o incluso los propios actores, es como muy difícil tomar una decisión con toda la información, porque aparte sabemos que después quizás viene otro gobierno y toma la decisión contraria, mientras siga habiendo políticas de gobierno y no políticas de Estado. Y acá la gran pregunta, esto es una pregunta que yo me hago todos los días, es esto, o sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? En lo que sea, pero se necesita un consenso básico, pero de vuelta las aguas están muy divididas, ustedes mismos dentro de la Comisión de Energía lo deben discutir casi a diario. Entonces la gran pregunta es, a mí lo que también me parece siempre como interesante es como entender causa-consecuencia de cada propuesta que se haga.
¿no? Y el impacto económico, bueno, vaca muerta, no, bueno, está bien. ¿Qué implica, digamos, pisar vaca muerta? ¿Cuál es el costo? O incluso pensemos, Argentina no es de por sí un país petrolero como México, o no es Arabia Saudita. Pero sin embargo, pensemos que los presupuestos de casi la mitad de las provincias argentinas dependen de regalías hidrocarburíferas en una enorme proporción. La industria, el petróleo y el gas en Argentina genera encadenamientos locales, empleo, aporte al Producto Bruto, impuestos, 3% de la recaudación tiene que ver con impuestos a los combustibles, como mínimo. Entonces, si pensamos en una transición energética donde no hay petróleo y gas al año 2060, 2080, 2100, ¿cómo reemplazamos el empleo que genera la industria hidrocarburífera, los ingresos fiscales, las regalías, los impuestos? Entonces, no solamente pensar el cambio tecnológico, es también pensar la transición económica. Económicamente, de vuelta, el transporte por camión, bueno, por ejemplo, todos los camiones pueden ser eléctricos. Bueno, puede ser una opción, por ejemplo, pero si deja de haber transporte por camión y es todo transporte por tren, ¿qué hace la industria del transporte de carga? O sea, no son preguntas menores. Entonces, se necesita un cambio tan profundo que involucre energía, que involucre transporte, que involucre también un compromiso de cada uno de nosotros como consumidores. Porque mientras uno diga, bueno, yo puedo pagar el gas más caro y prendo la calefacción y que mi hijo ande descalzo, porque quiero que pise calentito el piso. Y capaz no es por ahí. Quizás todos tenemos que pagar la calefacción y no porque yo lo puedo pagar. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el límite del ahorro energético que puede inducirse con una tarifa? El que lo puede pagar va a seguir consumiendo. Entonces, ¿de qué manera se necesitan más campañas de difusión y de concientización? Mejores planes educativos, una mejora donde se introduzca una currícula ambiental desde el jardín de infantes. Son preguntas, no tengo la respuesta. Pero la gran pregunta es eso, o sea, ¿cómo se cambia el mundo? Desde arriba hacia abajo, desde la política pública, desde abajo hacia arriba, con un cambio en cada uno de nosotros, en las próximas generaciones, una mezcla de todas las cosas. Pero el gran problema para mí sigue siendo eso, que hay grieta con respecto a la mirada del futuro energético en Argentina también. Relacionado con este tema, me animo a decir que es bastante extraño que por un lado estamos generando algún tipo de entusiasmo por las energías renovables y por otro lado una municipalidad define la existencia de un impuesto al viento, ¿no es cierto? Que es extraño porque además está contrario a una ley específica sobre ese tema y sin embargo, bueno, queriendo obtener fondos de alguna manera, dijeron, bueno, qué bien, aprovechemos esta circunstancia y definimos una tasa. Creo que eso es coherente con lo que vos mencionaste, la falta de un criterio unificado con respecto a lo que queremos hacer con nuestro país. Nosotros en esta oportunidad, como consecuencia de la pandemia, tenemos algunos aspectos positivos y es que contamos siempre con la audiencia de representantes del interior de nuestro país que de otra manera sería bastante complicado tenerlos. Así que, como sé que están, les pediría que manifiesten su opinión desde su punto de vista, un poco alejado de la capital, de cómo ven este tema. Si tienen ganas de mencionarlo, sería interesante. Espero que se animen. Perdón, yo me meto para hacerle una consulta a Verónica mientras los demás participantes se animan. Verónica, yo te quería preguntar, ¿cómo ves vos la implementación de la norma ISO 50001 en las organizaciones que tiene que ver justamente con eficiencia energética? Vos en la presentación mencionaste la ISO 14001, que es una norma muy importante sobre gestión ambiental, claramente, pero ¿cómo ves la 50001, que es una norma quizás no tan conocida, pero que aplica perfectamente a lo que es la eficiencia energética, ¿no? Gracias. Sí, no te voy a responder una cosa por otra. No estoy interiorizada con la 50001. Ok. Pero sí quizás puedo decir algo en general, o sea, también con un poco de experiencia quizás que me han compartido, ¿no? Un poco desde la gestión pública sobre lo que tienen que ver
con las certificaciones. El etiquetado o las certificaciones son muy buenas porque permiten diferenciar empresas, permiten el ahorro energético. El gran problema es fundamentalmente en Argentina que son muy caros. Y esto un poco como en la jerga, es que el collar no sea más caro que el perro, ¿no? Esto también es un problema como bastante internacional, y es que a veces los costos de la certificación son tan altos que las empresas prefieren no certificar. Y aparte, también pasa algo, y esto es lo que les digo, ¿no? Como que en el fondo, tanto lo que recién planteaba Eduardo, el tema del impuesto municipal, este tema, tenemos como problemas económicos o de desarrollo de fondo. El municipio necesita plata. Y por ejemplo, pensemos certificaciones para las pymes. Las pymes no tienen tiempo, las pymes viven corriendo tras de cheques rechazados, entonces una certificación para una pyme es maravilloso, pero ¿puede pagar el costo de una certificación? Suponiendo que le subsidien el costo de la certificación, porque ha pasado, han habido proyectos y programas desde la Secretaría PYME, donde se les regalaba el costo de la certificación y después hubo una apertura y se les daban créditos para que implementaran las medidas de eficiencia energética que les habían relevado en la auditoría que se les daba de manera gratuita. Las pymes no podían presentar las carpetas por el nivel de exigencia, porque no podían, porque no tienen gente, porque... Entonces volvemos al problema de siempre, tenemos un problema de base, problemas históricos de desarrollo, ojo, de Argentina, en toda América Latina, no solamente nosotros, a los que ahora se nos suman desafíos climáticos. Entonces me parece que pensemos en cualquier tipo de certificación, justamente la semana pasada tuve una reunión por este tema, ¿no? Y nos planteaban exactamente ese tema. O sea, iniciativas que se han planteado desde la propia Secretaría PYME. La pregunta es, ¿a quién hacemos certificar y a quién le conviene? Y de vuelta, ¿no? Como este empresariado en dos velocidades. El empresario PYME, de empresa familiar, chiquita, que es muy difícil. Se necesita otro tipo de acompañamiento. Y quizás para este segmento productivo, quizás el instrumento no es una certificación, con una norma complicada, cara, que tienen que prepararse, sino quizás un acompañamiento más personalizado, pero la rigurosidad de una certificación no es para cualquiera. Y siempre terminamos en lo mismo, terminan certificando las empresas grandes, las que pueden hacerlo y pagarlo, y esto hace que se siga ampliando la brecha entre pyme, familiar y gran empresa, ¿no es cierto? Si no hay más preguntas, deberíamos ir cerrando este debate, que vuelvo a insistir, ha sido realmente hermoso escucharte, Verónica. Así que invito por última vez a aquellos que quieran expresar algo que lo hagan. Ingeniero Florio, si lo puedo interrumpir un minutito. Bueno, seguramente la voy a molestar a Verónica en el futuro para hacer una reunión a la Comisión de Energía, si fuera tan amable, si puede asistir. Seguramente alguna de nuestras reuniones sería muy importante que estuviera presente, porque la verdad que es un tema para tratar mucho tiempo, y la verdad que, bueno, de los dos lados creo que nos vamos a llevar muchas cosas positivas, así que agradecido. Gracias, y desde ya quedo a disposición. Entonces, Verónica, te invito a que te despidas, nos saludes, manifiestes los últimos comentarios que quieras decirnos, ¿no? Bueno, por mi parte, la agradecida soy yo. Gracias por la oportunidad. Y aparte, bueno, yo soy egresada del COPYME también. Hice el diplomado en Economía de la Energía y Planeamiento Energético, justamente con esta idea, porque mi formación de Economía y de Cambio Climático, los temas energéticos siempre los tocaba de oído. Entonces dije, bueno, por lo menos voy a hacer algún posgrado como para hablar con un poquitito más de autoridad, poquitito. Así que, no, también era como que eso es un orgullo, estoy conformísima, pero superó mis expectativas el diplomado del COPYME, así que bueno, también agradecida de poder hablar como una exalumna también. Así que... Bien, bueno, entonces les recuerdo a los que están acá presentes que esta conferencia va a ser editada y subida al canal COPYME de YouTube. Y como final, y creo que lo mereces, les voy a invitar a todos a que hagamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bien, entonces buenas noches a todos. En el término de 3 les voy a pedir entonces
que nos despidamos. Un placer sin ninguna duda a todos los que están presentes y por supuesto a tu presencia, doctora Verónica Goodman, que ha sido un placer escucharte. Entonces, 1, 2, 3, muy buenas noches y que lo pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias.